Sí, doctor. Sí lo escuchamos. Ok. Sí, porque la computadora se salió de curso. Bien. Entonces le digo que muchos de sus compañeros ahorita por falta de luz eléctrica, vamos a estar con algunos que no se puedan conectar. Pero bien, están los archivos, vamos a empezar a revisarlos y por favor, aquellos que no se puedan conectar, ayúdenlos ustedes, compartan con ellos la información, ahí están los archivos a la mano. Bien, vamos a comenzar. Práctica número 5, de aquí en adelante, como les dije, todo va a ser farmacocinética. Se supone que la teoría farmacocinética ya la vieron en clase. Bien, vamos a hacer un repaso rapidito. ¿Sí? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Sí? Estudia y caracteriza el curso temporal de las concentraciones del fármaco y sus metabolitos y la relación de estos con la intensidad y duración de la respuesta farmacológica. ¿Sí? Eso define lo que es farmacocinética. Y una forma sencilla de decir farmacocinética es lo que nuestro cuerpo le va a hacer al medicamento. Cómo la absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo metaboliza y cómo lo elimina. ¿Sí? Y farmacodinamia viene siendo los mecanismos de acción, cómo funcionan los medicamentos dentro de nuestro cuerpo, qué nos hace el medicamento a nosotros. Bien, entonces veremos farmacocinética. Todos los modelos farmacocinéticos son modelos matemáticos, ¿sí? Se basan en matemáticas y en ¿cómo se llama? Buscar las concentraciones y ver qué es lo que ocurre con él. Bien, les acabo de poner una gráfica. ¿Sí le alcanzan a ver toda la gráfica esa? No, no se ve nada. ¿La gráfica que está ahorita puesta? No, pues yo nada más miro el título de farmacocinética, pero la diapositiva está lo demás en blanco. A ver, vamos a ver que se actualice tantito esto. Deben tener una diapositiva que dice farmacocinética arriba y deben tener una gráfica. Nada más vemos lo de En farmacocinética. el momento que la tengan, me avisan, por favor. ¿No se ve una curva ascendente? Vemos la definición de lo de farmacocinética solamente. ¿Y no hay ninguna gráfica Ahí puesta aparece en la pantalla? sí, ahora sí aparece una gráfica. Sí, avísenme porque ¿cómo se llama? Como yo estoy aquí localmente, la computadora avanza muy rápido y yo no sé en qué momento ya lo tengan ustedes. Y entonces yo estar tratando de hablar o explicar sin que ustedes lo vean, pues nos complica más las cosas. Bien, la curva que están viendo ahorita, ¿sí? Es una curva típica de absorción, ¿sí? Esa es la línea que está con unos puntitos, ¿sí? Es la curva de absorción. El medicamento se va absorbiendo hasta llegar a un punto de concentración máxima. Y en ese punto de concentración máxima va a ocurrir a un tiempo determinado. Y después la curva continúa con lo que viene siendo la parte de eliminación. Entonces tenemos ahí absorción, la concentración máxima y la eliminación, ¿sí? Pero tenemos un par de líneas horizontales de color azul, ¿sí? Entre esas dos líneas queda lo que es el margen terapéutico, el espacio donde el medicamento está causando efecto, ¿sí? La concentración mínima para tener efecto, que es la parte inferior, y la concentración máxima que no presenta efecto, ¿sí? Entre más arriba estamos, ¿sí? Muchas veces se presentan más eventos adversos, ¿sí? Concentraciones altas muchas veces se relacionan con mareo, con náuseas, con vómito, con malestar por el propio medicamento, ¿sí? Todo va a depender de qué medicamento estamos hablando. Pero bien, ahorita vamos a ver esta curva en detalle. Lo primero es ver que esta es una curva típica de absorción y sacar información de esa curva, que es lo que les pudieran poner en un examen, que les pongan una curva y que identifiquen datos de ella. ¿Sí? Bien.
Acabo de poner una segunda gráfica. ¿Sí? Me dicen cuando ya aparezca con ustedes, por favor. Al menos a mí ya me pareció. Sí, ¿No? Juan Manuel, ¿ya le apareció a usted? Sí, al menos a mí sí, no sé si mis compañeros también. Ok. Bien, voy a tomar a uno de ustedes como referencia, suponiendo que todos vamos más o menos en la misma velocidad. Bien. Es otra curva, es una curva típica donde nomás vemos la eliminación del medicamento. Esa curva obedece a cuando ponemos un medicamento directamente al torrente circulatorio. ¿Sí? Tomamos una jeringa, cargamos el medicamento y lo aplicamos en una vena. ¿Sí? Y es cuando hablamos de un medicamento de administración en bolo. En una sola aplicación pasamos lentamente el medicamento, ¿sí? Y digamos que a los 2 minutos yo empiezo a tomar muestras que serían los puntos que están marcados ahí, sobre esa línea que va en descenso. Con esa información se puede obtener muchos datos, ¿sí? Esa es una curva típica de eliminación, ¿sí? De administración de medicamento en bolo, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es las vías de administración, algunos detallitos de ellos, porque tenemos una clase para hablar de absorción y otras vías de administración. Y ahorita vamos a hablar nomás lo que es la eliminación del medicamento. Nos vamos a enfocar en eso. Bien, una de las cosas que nos ayuda mucho la farmacocinética es a la elección del medicamento adecuado, desde el punto de vista farmacocinético, donde tenemos que ver la vía de administración, la dosis, la duración del tratamiento, para poder obtener la mejor vía de administración de un medicamento es la vía oral. Es la más práctica, la más sencilla y es la más segura. ¿Por qué es la más segura? Porque podemos manipular la absorción del medicamento. En caso de una sobredosis, un mal cálculo del medicamento que estamos dando, o un error al medicar al paciente, tenemos oportunidad nosotros, ¿sí? Si actuamos pronto, de disminuir las consecuencias. En cambio, cuando aplicamos medicamento por vía intramuscular, vía subcutánea, intradérmica, ¿sí? Se batalla más, es más complicado. ¿Sí? Dentro de las vías de administración también tenemos la vía respiratoria. Muchos medicamentos vienen para aplicación inhalada, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el salbutamol, el Ventolin, que se utiliza como broncodilatador. Los pacientes que padecen de asma, un disparo, dejamos pasar 1 minuto y damos otro disparo. ¿Qué los hemos separado? Para que el medicamento, la primera dosis, llegue a los bronquios, empiece a dictarlos y cuando llegue profundo. El medicamento llega a una mayor profundidad y por lo tanto vamos a tener una mejor dilatación. ¿Sí? Bien, vamos avanzándole aquí a la diapositiva. Bien, tienen que tener una en la parte superior que dice ADME o LANE. Cuando lo tengan me avisan, por favor. Sí, doctor, sí apreció. Bien. Hablar de farmacocinética es una serie de procesos que ocurren en una forma simultánea, ¿sí? Muy pegaditos unos a los otros. Nosotros hablamos de ADME, que significa administración, distribución, metabolismo y eliminación, ¿sí? O también tenemos ahora que les llamamos LADME, la primera L, ¿sí? Donde hablamos de liberación. Cada vez tenemos medicamentos que son modificados, ¿sí? Que les hacen una estructura para que se libere en forma constante durante todo el día. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos modificación y tenemos que ver liberación, administración del medicamento, ¿sí? Distribución, metabolismo y eliminación. Bien, tomaremos el primer caso. Vamos a hablar de administración, ¿sí? La vía de administración. Escoger la mejor vía. Bien, tenemos dos caminos. La administración, que pasa el medicamento directamente al torrente circulatorio, cuando lo aplicamos en una vena,
O hablamos de medicamento que va a pasar por el proceso de absorción a través de una membrana. ¿Bien? Cuando hablamos de absorción a través de una membrana, podemos ser tubo digestivo, a través de la mucosa de los bronquios, a través de la piel, ¿sí? Donde el medicamento se tiene que absorber. Si lo aplicamos por vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, va a ocurrir el fenómeno de absorción para que el medicamento llegue al torrente circulatorio. ¿Bien? Todos estos procesos toman un tiempo dependiendo de la membrana, dependiendo de la composición del medicamento para que se pueda absorber. Vamos a tener una plática, una clase que tiene que ver nomás con el fenómeno de absorción. Bien, ahorita nos vamos a enfocar, como les dije, en la eliminación. Pero bien, ya una vez que administramos el medicamento y llega en torrente circulatorio, ¿sí? Ocurre lo siguiente. El medicamento se puede distribuir en otros órganos o tejidos. Puede pasar a metabolismo y podemos tener metabolitos que son activos, que dan efecto todavía, o metabolitos que son inactivos. ¿Sí? Ya una vez que el medicamento esté inactivo, o incluso estando en forma activa, pasa a eliminación. ¿Sí? La principal vía de eliminación es la vía renal. ¿Sí? Aquí me adelanté, me regreso. Bien. Mientras estemos en condiciones normales, ¿sí?, de salud, nuestro riñón tiene una capacidad de eliminación. ¿Sí? Muchos medicamentos tienen que pasar primero por hígado, modificarse para poder ser eliminados. Algunos medicamentos se eliminan a través de vías biliares, ¿sí?, y por lo tanto se eliminan a través de tubo digestivo. Pero la gran mayoría de los medicamentos se tienen que eliminar por vía renal. Pasan por ahí. Y aquí hay dos cosas interesantes. Una, nuestra capacidad hepática. ¿Cómo está nuestro hígado, ¿sí?, para poder metabolizar los medicamentos? Si tenemos daño hepático o tenemos daño renal, eso incrementa la permanencia del medicamento en el cuerpo porque no se puede eliminar. Por lo tanto, modifica la vida media del medicamento. ¿Sí? Pero bien, vamos a regresarnos nomás a la parte de eliminación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Los parámetros farmacocinéticos. ¿Sí? ¿Están viendo una gráfica que dice parámetros farmacocinéticos? Sí, doctor. Bien. Imaginen ustedes que están en un examen y les ponen una curva así y les llegan a preguntar, identifique qué podemos ver de esa curva. Bien. La curva que está en rojo, ¿sí?, comienza en ascenso. ¿Sí? Generalmente hablamos del tiempo cero y va aumentando la concentración conforme se va absorbiendo y va a llegar a un punto de la concentración más alta, que se le conoce como Cmax. ¿Sí? Esa concentración máxima ocurre a un tiempo determinado. Y en la parte inferior de la gráfica vemos donde dice Tmax. ¿Sí? Ese es un valor muy importante. ¿Sí? Ver a qué velocidad se absorbe el medicamento. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una constante, la constante de absorción que le conocemos como Ka. ¿Sí? Creo que sí viene, ahorita voy a poner esos apartados. ¿Sí? Bien, ya una vez que llegamos a la concentración máxima, lo que sigue es puro proceso de eliminación que ocurre a lo largo del tiempo. Bien, si nosotros vemos el ascenso cuando se absorbe, vamos a ver que tenemos una primera línea horizontal, ¿sí?, que es la concentración mínima para obtener efecto. Y tenemos una línea superior punteada, que es la concentración máxima de efecto. ¿Sí? Bien, en ese viene siendo nuestro intervalo terapéutico, el espacio en el cual el medicamento está haciendo efecto. ¿Sí? Vamos a avanzarle a la diapositiva. Aquí marcamos la concentración máxima esperada, la concentración mínima efectiva. Por abajo de esa mínima efectiva, sí hay medicamento, pero no está en condición de causar efecto alguno. Bien, vemos el área bajo la curva, que es lo que está de color rosa, color naranja. ¿Sí? Toda esa área es medicamento, todo eso es cuantificable. ¿Sí? Y nosotros vamos en la línea que está marcada con rojo, con las concentraciones que hay en función de tiempo. ¿Sí?
Observen bien la gráfica porque la vamos a trabajar más adelante en otros ejercicios que vamos a hacer. ¿Bien? Avanzamos, ahí está marcando el punto de inicio del efecto, el efecto máximo a la concentración más alta, ¿sí? El rango o el espacio de duración del efecto. Ahí esto tiene que ver porque con farmacocinética podemos nosotros predecir o decir en qué momento conviene dar la siguiente dosis. Aquí estamos hablando de una sola dosis. Ahí están los parámetros, ¿sí? Concentración máxima, Cmax, tiempo de concentración máxima, que es Tmax, vida media, que era lo que les decía ahorita, que se modifica si tenemos daño hepático o daño renal, y vida media la vamos a trabajar el día de hoy y la próxima clase. Es el tiempo que tarda en bajar la concentración a la mitad de lo que tenía el paciente, ¿sí? A la mitad de la concentración previa. Ahorita vamos a ver una tabla y su ejemplo. También existen medicamentos que se eliminan a tasa constante de eliminación, que te vamos a ver. Volumen de distribución, que es el espacio donde va a estar el medicamento distribuido, el área bajo la curva, que es lo que les dije ahorita marcado en color rosa o naranja, la constante de absorción. Vean bien, esto es pregunta de examen, ¿sí? La constante de absorción me marca la velocidad con la cual se absorbe el medicamento. A mayor valor de constante de absorción, menor es el tiempo de Tmax. Es inversamente proporcional. Ojo, sí, es pregunta de examen. A mayor valor de la constante de absorción, menor es el valor de la Tmax, ¿sí? Donde ocurre la concentración máxima, ¿sí? Y siempre se los pongo como ejemplo ir de aquí a Saltillo. Si me voy a 100 kilómetros por hora y me tardo una hora, si yo aumento la velocidad, pues me voy a tardar menos. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Si logramos hacer que el medicamento se absorba más rápido, esto va a ocurrir la Cmax, la concentración más alta, en menos tiempo. Son cosas que nosotros podemos manipular, ¿sí? Bien, y luego tenemos biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad del medicamento que logra llegar al torrente circulatorio, ¿sí? No todos los medicamentos van a llegar al 100%, ¿sí? Algunos llegan incluso hasta menos del 50%. Por ejemplo, si yo aplico el medicamento directamente en la vena, estaría hablando de que tengo el 100% de disponibilidad. Pero cuando doy el medicamento por vía oral, por ejemplo, ampicilina, la ampicilina tiene una biodisponibilidad del 62%, ¿sí? O si lo vemos como fracción sería 0.62, ¿sí? Quiere decir que un poquito más de la mitad logra absorberse del tubo digestivo a la sangre, nomás el 62%. El resto del medicamento o tiene efecto dentro del tubo digestivo con alguna bacteria que ande por ahí, o se va a ir junto con las heces y se desecha. Solo se absorbe el 62%. En el caso de la amoxicilina, que es profármaco, se convierte en ampicilina, se absorbe en un 98%. O sea, tiene una biodisponibilidad mayor que la ampicilina. Llega a la torrente circulatorio la mayor parte de él. Luego tenemos el aclaramiento. El aclaramiento es el volumen, ¿sí?, que puede trabajar nuestro riñón. Nuestro volumen de sangre, de plasma que está trabajando ahí, ¿sí?, para eliminar el medicamento. ¿Qué capacidad tiene de limpiar? Luego viene la constante de eliminación, que esa tiene relación directa con la vida media, ¿sí? Es la velocidad con la cual se elimina el medicamento, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Perdón. ¿Me podría recordar qué significaba AUC? No se te escuchó bien, ¿me repites? Sí, que si me podría repetir qué significaba AUC. El área, perdón, no lo dije. Es el área bajo la curva, ¿sí? Muy bien. Viene siendo la disponibilidad, la cantidad de medicamento que tenemos en esa gráfica. Si yo le doy 500 miligramos a mi paciente y se absorbe el 100%, toda esa área que está abajo de la línea con rojo
ahí van a estar los 500 miligramos. Toda esa superficie es medicamento. Y los puntos que podemos tener sobre la línea en rojo vienen siendo las concentraciones que ocurren en el tiempo en ese momento. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, doctor, gracias. Bien. Cuando se hacen estudios de bioequivalencia, es una de las cosas que se tienen que ver. El área bajo la curva, la concentración máxima y el tiempo de concentración máxima. Son de los parámetros principales para que un medicamento sea similar al otro en cuanto a su biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eliminación. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense bien. Cuantifica la velocidad de excreción del fármaco del organismo. ¿Sí? ¿Con qué velocidad se elimina el medicamento de nuestro cuerpo? ¿Sí? Como les dije a ustedes, farmacocinética es un modelo matemático. Todo se basa en matemáticas y con las matemáticas vamos a generar gráficas. Y aquí tenemos tipos de cinética de eliminación que vienen siendo lineal, la cinética de primer orden y orden cero, y una cinética conocida como no lineal, ¿sí? Que viene siendo la de Michaelis-Menten. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas por separado. Bien, vamos a hablar de cinética lineal, que dijimos que es cinética de primer orden y cinética de orden cero. Veremos la primera. ¿Sí alcanzan a ver la diapositiva que dice cinética de primer orden? Sí, sí se ve. Bien. La cinética de eliminación de primer orden, ¿sí? Es la principal forma de eliminación de la mayoría de los fármacos. El 90 y tantos % de los fármacos se eliminan en una cinética de primer orden. ¿Y cómo está compuesta la cinética de primer orden? Bien, es una eliminación exponencial, donde una fracción del fármaco se elimina por unidad de tiempo. Y esto no es otra cosa más que vida media, ¿sí? La concentración disminuye a la mitad a intervalos de tiempo específico. Y si ustedes recuerdan la definición de vida media, es el tiempo necesario para que disminuya la concentración a la mitad de lo que tenía previamente. Bien, la velocidad de eliminación del fármaco es proporcional a la concentración plasmática. Entre más medicamento tenga, ¿sí? Mayor va a ser la concentración que se elimina. ¿Por qué? Porque si yo tengo, pues sin números burdos, 10 gramos, en la primera vida media se van a eliminar 5 gramos. Si yo tengo 2 gramos, en la primera vida media se va a eliminar 1 gramo. Por lo tanto, es proporcional, ¿sí? A la concentración que tenemos. A mayor concentración, mayor eliminación. Bien. Entonces, vida media tiene que ver con cinética de primer orden. Es característica de ella. Matemáticamente hablando, pregunta de examen, matemáticamente hablando, la cinética de primer orden nunca va a llegar a cero, ¿sí? Porque siempre es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y si nos vamos matemáticos sería el infinito. Que en la vida real, pues tengo 4 moléculas, a la siguiente tengo 2, a la siguiente nomás tengo una, a la siguiente ya se acabó, ¿sí? Y les puse a ustedes unas rayitas allí de color azul, unas líneas, ¿sí? Donde la más grande es el 100% del medicamento. La que sigue sería el 50%, bajo a la mitad. Y la que sigue es la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Y si nosotros unimos las partes superiores de esas líneas, hacemos una curva. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Dentro de los parámetros farmacocinéticos, ¿sí? Tenemos para la cinética de primer orden, vida media. Repetimos, es el tiempo que tarda en disminuir la concentración plasmática a la mitad de lo que tenía previamente. Constante eliminación, KE, es la cantidad de moléculas que se eliminan por unidad de tiempo. ¿Sí? Es la velocidad con la cual se elimina el medicamento. ¿Sí? Constante de eliminación. Y aclaramiento es el volumen de plasma, ¿sí? Que me está depurando el riñón para sacar el medicamento del cuerpo. Y tenemos una fórmula de vida media.
Dice, vida media es igual al logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación. Todos los medicamentos tienen un valor de constante de eliminación, ¿sí? No es igual para todos. Cada uno es independiente. Bien. El logaritmo natural de 2 es 0.6930 entre la constante de eliminación. Con eso tenemos vida media. Y si ustedes checan en la literatura, prácticamente todos los medicamentos tienen ya, ¿sí?, marcada su vida media. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Se alcanzan a ver el ejemplo? Sí. Sí se ve. Ok. Espero que todos los demás también. Es un paciente que toma un fármaco con una vida media de 8 horas. Independientemente, estamos hablando de vida media de 8 horas. ¿Qué significa esto? Que cada 8 horas va a bajar su concentración a la mitad de lo que tenía previamente, ¿sí? El laboratorio reporta una concentración plasmática, en este caso, de 100 nanogramos por mililitro. Se representar de forma gráfica la cinética de eliminación de primer orden, ¿sí? Cuando la clase era presencial, ¿sí?, y veíamos la cinética de primer orden, siempre les traíamos un papel que se llama papel semilogarítmico. En ese papel íbamos a hacer la gráfica, pero previo a hacer la gráfica tenemos que hacer una tabla. Vamos a ver la tabla, ¿sí? Entonces, siempre que venga en un examen alguna pregunta de cinética de primer orden o que tiene que ver con vida media, tenemos que hacer una tabla como la que está ahorita en pantalla, ¿sí? En las columnas tenemos concentración plasmática, tiempo, en este caso son horas, pero pueden ser horas, minutos, días, ¿sí? Y en la tercera columna tenemos vida media. Y en ocasiones les agrego una columna más, que es porcentaje eliminado del medicamento. Bien, en este caso me dijeron que tiene una vida media de 8 horas. O sea, cada vida media va a ser 8 horas. Y una concentración inicial de 100 nanogramos por mililitro. Bien, siempre vamos a comenzar la gráfica, la tabla, con la concentración inicial, tiempo 0, vida media 0. ¿Sí? Anótenlo ahí en su cuaderno, ¿sí? Porque si les toca que tengan que hacer una tablita para el examen, alguna cosita así rápido, lo pueden hacer. ¿Sí? Bien, vamos a platicar de la tabla. Una vida media, ¿sí?, que en este caso vale 8 horas, baja la concentración de 100 a 50. En la segunda vida media, la 2, irían en total 16 horas y la concentración va a bajar a 25. Una tercera vida media, en total serían 24 horas y la concentración va a bajar a 12.5. Y así sucesivamente. Pero esto no lo vamos a hacer nosotros al infinito, ¿sí? Es a cubrir las preguntas que vengan en el examen. Si en el examen me preguntan, ¿en cuánto tiempo va a haber una concentración de 5? ¿Ok? Con 5 vidas medias lo cubre. ¿Sí? Porque el valor de concentración de 5 queda entre 6.25 y 3.12. ¿Sí? Si me preguntaran, ¿qué concentración va a haber a las 20 horas? ¿Sí? Con 3 vidas medias que yo saque en la tabla es más que suficiente. ¿Sí me explico ahí, jóvenes? Sí, Doc. Sí. Oiga, Doc, tengo una pregunta. A ver, Everardo, no sé, se entrecortado. Que tengo una pregunta. Sí, adelante. Durante el examen, ¿las respuestas van a ser de incisos o van a ser abiertas para que las escribamos nosotros? Bueno, eso lo ignoro. Ignoro cómo vaya a ser el examen, ¿sí? ¿Cómo se llama? No participo yo nada de elaboración del examen. Cuando era presencial, pues les dábamos la hoja, escribían todo en papel y nos entregaban las respuestas, ¿sí? Junto con la gráfica. Aquí yo supongo que va a ser una interpretación o depende cómo esté desarrollada la pregunta. Por ejemplo, si en el examen le dicen,
Hace usted su tabla, la que tenemos ahorita en pantalla, por ejemplo, y le dicen, ¿qué concentración va a haber a las 24 horas? Si el medicamento tiene una concentración inicial de 100 y la vida media es de 8 horas. ¿Sí? Usted hace su tabla y donde dice 24 horas, saca la concentración. ¿Por qué? Porque son preguntas directas de la tabla. Y esta sería la respuesta 12.5. Bien, si es así, se presta para que sea un alveolo y tenga la respuesta como 12.5. Pero no ocurre lo mismo cuando me preguntan valores intermedios. ¿Sí? Si me preguntan el valor de una concentración de 40 o 45 o una de 90, 95, algún valor así, ¿sí? Tenemos que hacer primero la gráfica para poder sacar la respuesta correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vamos a ver a continuación. Ya una vez que tenemos la tabla, podemos graficarlo. Si graficamos en papel aritmético, ¿sí? Cualquier hoja de cuadrícula, vamos a tener una línea curva como la que está en pantalla. ¿Sí? Y si ustedes checan, tenemos un punto a las 8 horas y otro punto a las 16. Y vean cómo se elimina la misma cantidad en cada momento. Cada 8 horas tiene que eliminarse lo mismo. ¿Sí? La mitad de la mitad de la mitad de la mitad, porque es una fracción de. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros sacamos los valores logarítmicos de la concentración, que es lo que acaba de aparecer en la tabla, ¿sí? Aunque ahí está redondeado, no debe ir redondeado, ¿sí? Podemos generar en papel aritmético una línea recta con los valores logarítmicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos en clase nosotros? Para no tener que trabajar con logaritmos, porque no usábamos la calculadora, se hacía totalmente a mano. ¿Sí? Les damos un papel que se llama papel semilogarítmico. En ese papel semilogarítmico hacíamos nosotros la gráfica. Ya no teníamos que buscar los logaritmos, porque el eje de las X es aritmético, ahí están las horas, y en el eje de las Y estaría la escala logarítmica. Recuérdenme pasarles la hoja para que la tengan ustedes a la mano. ¿Sí? Y vean cómo ustedes pueden convertir esa curva en una línea recta. ¿Y para qué me sirve convertirlo? Para poder predecir valores, concentraciones en el tiempo, que son las preguntas de examen. ¿Sí? ¿Qué concentración va a haber a tales horas? O esta concentración en cuánto tiempo va a ocurrir. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos me voy dando a entender con esto, jóvenes. Se supone que su pantalla deben de tener 4 gráficas, 3 gráficas y una tabla. ¿Sí lo ven así? Sí. Sí. Ok, bien. Fíjense ustedes cómo apareció en la gráfica inferior izquierda una línea azul. ¿Sí? ¿Qué concentración va a haber a las 4 horas? Entonces yo la marcaba y decía, bueno, es un poquito más arriba de 1.8. No tengo la precisión de la hoja milimétrica, ¿sí? Pero más o menos me doy una idea, ¿sí? De lo que estoy queriendo dar a entender con ustedes. Entonces, ya con eso yo sacaría la concentración. O puede que me pregunten al revés, ¿sí? Que me pregunten la concentración y que yo busque en cuánto tiempo va a ocurrir. Cuando era presencial y hacíamos la gráfica aquí a mano, siempre hay un pequeño margen, ¿sí? Porque no todos hacemos el mismo trazo de línea. A veces había compañeros que de repente trazaban una línea en lugar de muy delgadita, le hacían muy gruesa. Entonces, en lugar de abarcar 1 o 2 cuadritos, abarcaban muchos, ¿sí? Entonces, la precisión cambia de acuerdo a la calidad de la gráfica. Bien. Entonces, la cinética de primer orden, ¿sí? La concentración plasmática nunca va a llegar a cero, desde el punto de vista matemático. En la vida real desaparece, ¿sí? Dice, a una dosis única, ¿sí? Después de 4 horas se elimina alrededor, después de 4 vidas medias, se elimina el 94% del fármaco. En 4 vidas medias. Me voy a regresar a la tabla. ¿Ven la tabla ahí, jóvenes? Ahí vemos la pantalla en blanco.
Ok, déjame ver si hago. Ahí sí. Bueno, como quiera tengo otra gráfica más adelante. Fíjense usted, en la primera vida media bajó 50%. ¿Sí? En este caso corresponde también con la misma concentración a 50%. ¿Sí? Baja el 50%. En la segunda vida media llevamos eliminado 75% del medicamento. En la tercera vida media llevamos 87% eliminado. Y para la cuarta vida media tenemos un 94% de medicamento eliminado. ¿Sí? Prácticamente se eliminó todo. ¿Sí más o menos se entiende eso? Por eso les decía que en la tabla podemos poner también el porcentaje de eliminación. En 4 vidas medias o en 5 vidas medias ya tenemos el 90 y tantos % eliminado. Voy a adelantarme donde iba con la tabla. Bien. Entonces, en 4 vidas medias se elimina el 94% del fármaco. Después de la administración repetida, cuando estamos dando un medicamento por vía oral o por vía intramuscular, ¿sí? Cualquiera que estemos dando, le aplicamos el medicamento, una dosis tras otra, y ocurre una gráfica como la que ven ahorita. ¿Se alcanza a ver una gráfica con unas jorobitas? Sí, ¿O no, jóvenes? sí, sí Es se que yo veo observa. aquí que la red está muy lenta. No sé si lo que quiero explicar lo ven ustedes. Bien, hay una gráfica en la parte inferior que tiene una serie de jorobas. ¿Sí? Bien, generalmente entre la cuarta y la quinta dosis que le damos al paciente se consigue lo que es concentración plasmática en estado de equilibrio. ¿Sí? Ok, a partir de ese momento la concentración se va a mantener estable siempre y cuando el paciente siga tomando el medicamento en el horario marcado. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora de cinética de orden 0. ¿Lo tienen en su pantalla, jóvenes? Sigue en la de primer orden. Ya cambió. Se supone que en la parte superior dice cinética de orden 0. Bien. Se caracteriza por lo siguiente. Se elimina una cantidad constante del fármaco por unidad de tiempo. No sé por qué se está moviendo mi pantalla. ¿Le está moviendo a alguno de ustedes allá? No, bueno, Se no sé. elimina una cantidad constante del fármaco por unidad de tiempo. Nuevamente se está moviendo. Espero que ya no se mueva. Bien. Luego dice, disminución de las concentraciones plasmáticas es lineal, ¿sí? Y se representa en cualquier papel en forma aritmética. Vean ustedes esto. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo de alcohol con una tasa constante? ¿Sí? Bien, esto es lo mismo. Cinética de orden 0. Matemáticamente va a llegar a 0. Se elimina el 100% del medicamento, pero se elimina a una tasa constante, a una cantidad constante de eliminación. La concentración de eliminación es independiente de la dosis que tengamos, de la concentración que tengamos. ¿Sí? Bien, son sistemas de eliminación que pueden ser saturables, ¿sí? Ya sea que se estén eliminando a través de vía hepática o se estén eliminando a través de la vía renal. ¿Sí? Esta cinética se observa cuando el mecanismo de eliminación, ya sea por metabolismo o excreción renal, es saturable. Y las concentraciones alcanzan valores, ¿sí?, que saturan los mecanismos. Ahorita les voy a enseñar a ustedes un diseño para poder explicarlo de forma más sencilla. ¿Ven la gráfica que tiene de 0 a 100 y que tiene unos puntitos en forma lineal? Sí. Bien. Esa es una hoja milimétrica, es una hoja de cuadrícula regular, donde nosotros graficamos la concentración más alta, que en este caso le pusieron 100,
y una tasa metabólica o de eliminación de 10 microgramos por mililitro por hora. Entonces, significa que cada hora va a bajar 10. De 100 baja a 90 en una hora, en 2 horas va a bajar 80, en 3 horas va a bajar 70, sucesivamente, hasta que se elimina el 100% del medicamento. El ejemplo más clásico que vamos a ver son ejemplos con alcohol, en cinética de orden 0. ¿Sí? Dentro de los archivos que les subí a ustedes, aparte ya subí también los de prácticas, para ver lo de soluciones. Está uno que dice cinética de Excel, y está lo que le vamos a ver en la siguiente clase, lo que vamos a ver los casos. ¿Sí? Bien, y la última cinética, que es la cinética de Michaelis Mendel, ¿sí? O cinética mixta, ¿sí? Es una combinación de las dos anteriores. Se combina la cinética de primer orden con la de orden 0. A concentraciones bajas se comporta como una cinética de primer orden, quiere decir por vida media. Pero conforme aumenta la concentración en el cuerpo de la persona y se satura el sistema de eliminación, se va a convertir a una cinética de orden 0. Se va a eliminar a una tasa constante. Ejemplos que tenemos hidantoína, el dicumarol, la warfarina, digoxina, que se comportan de esta forma. Otro que también se comporta así es la penicilina. ¿Sí? En este caso yo no tengo puesto aquí el ejemplo de penicilina. Bien, tengo tiempo todavía. Más antes, cuando se inventó la penicilina, era muy cara. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Porque no podían producirla tan fácilmente, era juntar la orina del paciente y extraer la penicilina y volvérsela a dar al paciente. ¿Por qué? Porque la mayor parte se elimina en forma activa, sigue funcionando. Entonces se la volvían a dar a los pacientes. Y ya con los años se fue perfeccionando la forma de producirla y en la actualidad la penicilina y muchos de los grupos de penicilinas son extremadamente baratos. Que muchas veces hasta la industria dice no me conviene fabricarlo, porque el medicamento bajó muchísimo de costo. ¿Sí? Bien, voy a quitar la presentación y voy a subir otra. ¿Sí? Algo con lo que estuve jugando hace unos momentos para buscar la forma de explicarles que sea más sencillo. Okay, vamos a subir compartir la pantalla. Estamos con Teams. Bien. Vamos a ver si ya lo ven ustedes ahorita. Es una imagen con unos cilindros de color azul y rojo. ¿Sí la están viendo, jóvenes? Sí. ¿Sí la están viendo? Porque a mí no me aparece en el celular todavía. Sí se ve. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Bien. Vamos a suponer que lo que está en el cilindro de color azul sea el volumen de distribución del paciente. ¿Sí? Si fuera una persona de 100 kilos, el 60% de una persona joven adulto corresponde a 60 litros. ¿Sí? Bien. Entonces, ese contenedor sería el compartimento de un solo espacio, un solo compartimento. Entonces, en azul viene siendo todo nuestro volumen y en rojo serían las concentraciones que estarían dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Bien. En el primer cilindro, ¿sí? Que dice ahí, primer orden, por vida media, ¿sí? No sé si se alcance a ver con ustedes, pero si yo disminuyo el volumen que está en rojo, tiene una salida. ¿Sí? Esa salida, entre menos volumen, menos medicamento se elimina. A mayor volumen, más medicamento se elimina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va en función de vida media. ¿Sí más o menos se alcanza a ver con ustedes cuando subo o bajo el cilindro? Sí, Doc. ¿Sí? Sí. A mayor volumen, el chorrito de salida es más grande. A menor volumen, el chorrito se hace más pequeño, hasta que llega un momento que se elimina totalmente el medicamento. ¿Sí? Con eso, si nosotros lo graficamos en función de tiempo, vamos a tener una línea curva,
que por los logaritmos la convertimos en una línea recta. ¿Sí? Yo siempre les hago la comparación de que trabajar en cinética de primer orden para hacer la gráfica es como si fuéramos a orinar. Comenzamos con muchas ganas y el chorro sale lejos. Y conforme va disminuyendo el volumen, el chorrito se va haciendo cada vez más pequeño hasta que se elimina. Eso es vida media. La mitad, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, hasta que se elimina completamente. Bien. Tenemos un segundo cilindro que está a la mitad de la pantalla. Ahí dice cinética o dice orden cero, que es a través de una tasa constante. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo tengo el mismo contenedor, es el mismo paciente, pero en lugar de eliminar el medicamento por vida media, se elimina por una tasa constante, a una velocidad constante. Siempre voy a sacar lo mismo, independientemente de cuánto medicamento tenga el paciente. Yo voy a sacar la misma cantidad. Por lo tanto, si yo grafico eso, me da una línea recta. Y cada hora va a bajar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque se llama tasa constante. ¿Sí? Y bien, y al fondo, a la último cilindro que está más a la derecha, ahí dice Michaelis-Menten. Bien, mientras el medicamento no sature el indicador azul, el medicamento se elimina por vida media, por el chorrito que está saliendo en la parte inferior. No sé si con ustedes se está moviendo el cilindro o no. Espero yo que sí. Porque lo estoy manipulando, le estoy moviendo para que sea más volumen o menos volumen. Mientras no se sature el sistema, se elimina por vida media. Pero una vez que se satura el cilindro, ¿sí? Que nuestro eliminar a través de una tasa constante. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, doctor. ¿O no me están escuchando, jóvenes? Sí, sí, doctor. Estaba hablando acerca de del último tipo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Esto no lo voy a ver ahorita, lo veo en la siguiente clase. Voy a tratar de enviarles esta liga. No sé si la están viendo en su pantalla. Espero que sí. Tiene que haber un solo cilindro con una gráfica. ¿Lo ven? No se ve todavía. Yo veo 3 cilindros y 2 gráficas. No se ha cambiado la diapositiva. No se ha actualizado, mija. Lo que pasa es que se cayó incluso el celular. A ver si ahorita se actualiza. Voy a pasarles en el chat. ¿Cómo se le hace aquí? Archivos. Los traigo a ustedes. Ok. Salió muy grande. Bien, les acabo de pasar en el chat una liga. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes puedan, ¿cómo se llama? Visualizar ese archivo. No es un archivo, es un, ¿cómo se llama? Es una liga con la Universidad de Florida, donde tiene unos simuladores. Utiliza el sistema de Flash para que se puedan activar. Ya la computadora que tengo, pues quedó fuera de Flash, ya no lo puede correr. No sé si las computadoras de ustedes lo puedan correr. Espero se actualice. ¿Sí? ¿En su pantalla están viendo nomás un cilindro con una gráfica, mija, o no? No se ve el escritorio de su computadora. Y no sé si a los demás, pero no me llegó nada por el chat de la reunión. A mí No. tampoco. No, esto se trabó muy feo, muy feo. Bueno,
No podemos Sí, muchas veces creo- solucionar las cosas. Estamos, creo que, bueno, al menos yo veo la presentación de PowerPoint con la liga y el cilindro con una gráfica. Sí, ya saben. Yo también. Sí, como quiera, es más para que vean en una forma visual cómo se comporta esto. ¿Sí? Déjenme quitar la presentación porque esto no está funcionando como yo esperaba. ¿Sí? Lo voy a guardar. Regreso a Teams. Dejamos de presentar. Se supone que acabo de quitar la presentación, jóvenes, y debo estar yo en pantalla. ¿Es así o no? ¿No le escuché, Estefanía? Sí, sí se ve. Que sí, que ya se quitó. Ok, bien. Ya la clase se termina. Entonces, les decía a ustedes que les subí una serie de archivos. Chequen el de la clase de hoy, ¿sí? Está el de la siguiente clase ya con los casos y un archivo que es de Excel. Eso lo vamos a trabajar la siguiente clase, ¿sí? Para que lo tengan a la mano. Y subí un archivo también en un PDF que viene con ejemplos para practicar lo de soluciones y volumen de distribución y otros ejemplos más, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 archivos de puros problemas para que practiquen. Si tienen alguna duda, en la siguiente clase me dicen, tal problema no lo entendí o no hay cómo resolverlo, ¿sí? Y lo revisamos. Si es necesario, podemos hacer un grupo más pequeño o individual, ¿sí? Un día de esto nos ponemos de acuerdo y lo podemos trabajar en línea. Y en caso de que no se pueda aún así y se requiera un poquito más de apoyo para aprenderlo, podemos buscar la forma de hacerlo presencial, ¿sí? Pero sería ya en forma individual, siempre y cuando aquí en el departamento no lo autoricen. ¿Duda o pregunta, jóvenes? No, todo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Practiquen, por favor, ya el examen está encima, ¿sí? Tienen su segundo examen parcial el día 11, me dijeron, y ya tienen que empezar a preparar lo del primero como repaso, porque cuando llegue el final, el tiempo es muy poquito, ¿sí? Recuerden que ustedes creo me dijeron son 3 exámenes, ¿es correcto? Sí, Doc. Bien. Pues cuídense mucho, échenle muchas ganas, estoy batallando mucho con la red, y ¿cómo se llama? Espero que sí me hayan escuchado, y si no, con gusto, cualquier duda que tengan a sus órdenes, ¿sí? Pasen buena tarde, y cuídense con la lluvia. Claro que sí. Gracias, Doc. Igualmente. Que le vaya bien. Gracias. Gracias a ustedes, lo que se ofrezca con gusto. Gracias, doctor. Gracias a usted, mija, que estén bien.